Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, envíenme por favor al WhatsApp las diapositivas, mientras tanto yo tomo lista. Buenas tardes. Veo que no han venido muchos, pero se van con la falta entonces. Aguirre. Briones. Calchipuya. Presente. Castro. Castro. Ceballos. Ceballos. Chele. Chele, presente. Cuello. Cuello. Crespo. Presente. Domínguez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Echeverría, buenas tardes. Echeverría. Espinosa. Espinosa. Estrada. Estrada. Figueroa. Ganchoso. Ganchoso presente. García. García. Gómez. Gómez. González. Juanvi. Juanvi. Profe, Dígame. González sí está, dice lo que dice que como que se le está trabando la computadora, pero sí está aquí. Guevara. Presente, economista, buenas tardes. Jiménez, buenas tardes. Jiménez Joel. Jiménez Joel. Lara. León. Presente, Lara. León. Marcailo. Mendoza. Morales. Morales Leonardo. Morán. Profesor, Morán. Moreira. profesor Matailo presente. Morán. Moreira. Páez. Páez presente, buenas tardes, profesor. Pamiño. Peña. Presente. Peña presente. Circo. Cuba. Presente. Inde. Presente. Ramírez. Presente. Reales. Presente. Revelo. Presente. Rebanera. Rivera. Rodríguez. Rodríguez presente. Rosales. Tapia. Presente, buenas tardes, Rosales. Serrano. Profe, Tapia, disculpe. presente. Tapia.
Presente, Tapia. Buenas tardes. Serranova. Serranova Torres. Buenas tardes, economista, presente. Serranova. Torres. Presente, economista. John. Zambrano. Zambrano. Zambrano Kane. ¿Quién no fue nombrado? Yo, profesor Cuello Barahona. Luga Peñafiel, economista. García Sala, ingeniero. Bueno, no le voy a poner asistencia porque nadie me dice aquí llevo. Yo, ingeniero, Briones. Yo, Ceballos. García Sala, ingeniero. Pazmiño, ingeniero. A ver, Economista, perdón. y aquí más. Briones. Ceballos, yo. Luga Peñafiel, ingeniero. Ceballos, no hay Ceballos Briones. Briones. Solo Briones. Torre Castro, Briones. Ya, Sí, ahí, gracias. Cuello Barahona, Ceballos profesor. Cáceres. Gracias. ¿Quién? García Salas. Ceballos Cáceres. Ya, Jiménez Solís, ingeniero. García Salas. y aquí más. Gracias. Cuello Barahona. Jiménez. No, Solís. Solís. Ya, aquí más. Cuello Barahona, profesor. ¿Qué? Cuello Barahona. A la hora, no le entiendo el primer apellido. Cuello Barahona. Y aquí más. Bien, nadie más. Envíen por favor el WhatsApp de niños. Envíen el grupo de exposiciones. Ingeniero Pirco. Pilco. Listo. Profe Zambrano, sí puso asistencia recién. Mendoza, ingeniero, buenas tardes. Era cada rato asistencia y otro más. ¿Hasta qué hora, pues, niños? No, profe, yo sí estaba, pero no podía hablar, tenía problemas con el audio. Luga Peñafiel, economista, ayúdeme con la asistencia. Profe Villón, disculpe. Prueba Peñafiel. 1 hora para tomar lista. Villón. ¿Quién más? Villón, profe. ¿Quién más? Mendoza, ingeniero. Mendoza Ana. Ya, listo. Bien. Por favor, envíenme al WhatsApp las diapositivas. Vamos a ver quiénes ya enviaron. ¿No han enviado? Envíen, por favor, las diapositivas.
Envíen, por favor, niños. Ahí llegó recién. Grupo 2. Clase 11. Clase 12 es por 11. No dice qué grupo es. Ahora van a salir primero por no poner grupo. Negra, García, Plúas, Rodríguez y Zambrano. Dele. Buenas tardes, ingenieros, compañeros. Somos el grupo 9. Mi compañero profe se pasó de diapositiva. Se pasó, profe, sin indicar la globalización. Buenas tardes, economista, compañero. La globalización, el mundo bipolar y multipolar, asimilación occidental o fusión militar. Significado de la globalización. Es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta a su vez ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos, ha generado gran impacto en aspectos económicos, mercado laboral, comercio internacional, políticos, instauración de sistemas democráticos respecto a los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. Las características de la globalización tenemos que es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es imprescindible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados. Siguiente, compañero. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, Sí, sí. Ya. La globalización en la historia, en el mundo antiguo y moderno. Mundo antiguo, globalización arcaica. La expansión territorial de nuestros antepasados por todos los 5 continentes fue un componente fundamental en el establecimiento de la globalización. El desarrollo de la agricultura promovió la globalización mediante la conversión de la mayoría de la población mundial a una forma de vida sedentaria. Sin embargo, la globalización fracasó en su aceleración debido a la falta de interacción de larga distancia y de tecnología. El proceso contemporáneo de la globalización tuvo lugar aproximadamente a mediados del siglo XIX, conforme al aumento del capital y la movilidad laboral. Se asociaron con existió durante la era helénica, cuando los centros urbanos comercializados giraban alrededor del eje de la cultura griega, en una amplia variedad que se extiende desde la India hasta España, con ciudades como Alejandría, Atenas, Antioquia en su centro. El comercio se expandió durante este periodo y es la primera vez que surgió la idea de la cultura cosmopolita, del griego cosmópolis, que significa ciudad mundial,
Como vemos, casi todo tuvo lugar principalmente a mediados del siglo XIX, que como todos sabemos empezamos ahí la revolución industrial, que es parte principal de la idea de la globalización. Por favor, el siguiente compañero. Mundo moderno. En el siglo XIX presenció la llegada de la globalización acercándose a su forma actual, la industrialización. Permitió la producción barata de artículos corrientes usando las economías de escala, mientras el rápido crecimiento de la población creaba una demanda sostenida de materias primas. En este periodo fue el imperialismo del siglo XIX el que le dio forma a la globalización, después de la guerra del opio y la finalización de la conquista de la India por el Imperio Británico. Gran cantidad de habitantes de estas regiones se volvieron consumidores de los productos que los europeos exportaban. En este periodo, las áreas del África subsahariana y las islas del Pacífico fueron incorporadas al sistema mundial. Mientras tanto, la conquista de nuevas partes del mundo, notablemente el África subsahariana, produjo recursos naturales valiosos como caucho, diamantes y carbón, y ayudaron al comercio y la inversión entre los poderosos imperios europeos, sus colonias y los Estados Unidos. A continuación, mi siguiente compañero. Por lo visto, el otro compañero tuvo problemas con internet y yo voy a hablar sobre su tema. El mundo bipolar y multipolar, asimilación occidental o fusión militar. Características del mundo bipolar. Cuando Estados Unidos y la URSS lideraron la política internacional, el mundo se dividía en dos bloques. Desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado, y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en la intervención estatal. Desde la perspectiva militar, Estados Unidos impulsó la OTAN y la URSS. El Pacto de Varsovia. Durante varias décadas, la URSS y Estados Unidos mantuvieron una tensa guerra fría y paralelamente una rivalidad en la conquista del espacio que ha pasado a la historia como la carrera espacial. Mundo multipolar. En el siglo XXI, el equilibrio de fuerzas es mucho más complejo y por ello se habla de un mundo multipolar. Para mantener el nuevo orden mundial, hay que tener en cuenta que son varias las naciones e instituciones que conforman bloques de poder. China, la Unión Europea, los países del BRICS y la OEA son algunos de los nuevos actores de la política internacional. Al margen de estas naciones, instituciones o bloques, no hay que olvidar que existen otros centros de poder. Los lobbies, las multinacionales, las ONGs, los movimientos sociales o las comunidades en red. Por otro lado, la multipolaridad tiene que asociarse al fenómeno de la globalización. A continuación, mi compañero. Profe, siguiente diapositiva. Asimilación occidental o fusión militar. Asimilación cultural es un modo de asignar el proceso de integración de un grupo etnocultural, tal como lo son los inmigrantes, grupos étnicos minoritarios y otros en la comunidad mayor o dominante, dentro de lo que se considera establecido como lo común. La presunción de que dichos elementos generales garantizan la convivencia cultural dentro de un estado o territorio motiva el inicio de dicho proceso. En este proceso, el grupo que es absorbido pierde por lo general su originalidad, de manera parcial o total, como sus maneras de hablar, su lengua o su dialecto, sus peculiaridades en el habla, sus prácticas, modo de ser y otros elementos de su identidad cultural, cuando entra en contacto con la sociedad o cultura dominante. La asimilación puede ser voluntaria, como es el caso frecuente de los inmigrantes, o puede ser forzada, como ocurre a muchas etnias comunitarias dentro de un estado determinado, en procesos de colonización. Procesos de asimilación cultural se ha presentado durante toda la historia de la humanidad, y muchos han generado nuevas culturas. Por ejemplo, la conquista de las Américas por parte de las potencias europeas de los siglos XV a americanización, que suele confundirse con uno más antiguo y amplio denominado la occidentalización. Muchas gracias, profe.
Profesor, yo ingresé tarde para que más tardecito lo que pueda me ayude con la asistencia, si no es mucha molestia. O sea que yo tengo que poner asistencia. Si llega tarde, tengo que poner la asistencia. Disculpe, profe, pero yo recién llego por tema de que no tenía internet y quisiera ver si me podría también ayudar con la Ahorita asistencia. no, yo al final Yo también, puedo tomar asistencia. porque mi internet está súper que... Ya sería más tarde, profe, si puede. Dele. González, Alex, Morales, Domínguez y Revelo. Ya, profe, aquí estoy. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los compañeros. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar sobre la globalización. Globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo, en el plano económico, política, social y tecnológica. En este proceso se da una interdependencia económica, donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Es un proceso especialmente económico, donde se va produciendo una integración de las economías nacionales, provocando un incremento en el volumen y complejidad de los intercambios de bienes y servicios en la economía mundial. La siguiente, profe. Profe, la siguiente. Listo. Profe, este tema es de un compañero que faltó, pero lo voy a hablar yo. Sí, dele. Globalización en el mundo antiguo. El origen de la globalización se sitúa entre los siglos XV y XVI, cuando se desarrollaron los imperios transoceánicos y se gestó el primer comercio con carácter verdaderamente planetario. En primer lugar, algunos autores retraen el origen de la globalización hasta los árboles de la civilización, partiendo de la idea de que la globalización es una conectividad compleja, una de las definiciones de globalización con límites más imprecisos. Se pueden rastrear sus orígenes hace miles de años. Uno de los teóricos actuales más prolíficos sobre la globalización sitúa sus inicios en el año 2000 o 3000 a.C. Profe, la siguiente. La globalización del mundo moderno. En el siglo XIX presenció la llegada de la globalización acercándose a su forma actual. La industrialización permitió la producción barata de artículos corrientes usando las economías de escala, mientras el rápido crecimiento de la población creaba una demanda sostenida de materias primas. En este periodo fue el imperialismo del siglo XIX el que le dio forma a la globalización. Después de la Guerra del Opio y la finalización de la conquista de la India por el Imperio Británico, gran cantidad de habitantes de esas regiones se volvieron consumidores de los productos que los europeos exportaban. En este periodo, las áreas del África subsahariana y las islas del Pacífico fueron incorporadas al sistema mundial. Gracias. Siguiente, por favor. Mundo bipolar.
La participación de Alemania y la guerra de Corea mostraron al mundo una nueva realidad, la división en dos grandes bloques, liderados por Estados Unidos y la URSS. En adelante, cada bloque defendió su zona de influencia frente al avance del bloque contrario. Estados Unidos toma diversas medidas para asentar su influencia mundial. En primer lugar, reforzó sus lazos con Europa Occidental. En 1949 nació la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, la gran alianza militar del bloque occidental hasta nuestros días. En segundo lugar, Washington impulsó el proceso de la integración europea, que culminó en 1957 con el nacimiento de la Comunidad Económica Europea. Gracias. A continuación, mi compañero. Mundo multipolar. La idea del mundo multipolar no es cosa nueva. De hecho, la multipolaridad se formó mucho antes de comenzar la Primera Guerra Mundial. El decenio anterior a la guerra se caracteriza por un equilibrio de fuerzas bastante frágil entre las 5 grandes potencias europeas: Inglaterra, Alemania, Rusia, Austria, Hungría e Italia. Según la opinión del conocido politólogo norteamericano G. Kennan, a pesar del carácter casi científico de tal equilibrio de fuerzas que se debía a Bismarck, era suficiente una sola chispa, el disparo en Sarajevo, para que las contradicciones acumuladas entre las participantes en el sistema durante tanto tiempo salieran afuera. La incapacidad de la multipolaridad de los comienzos del siglo XX de evitar el deslizamiento del mundo hacia el horror de la guerra total es hoy día casi el argumento principal de los científicos, ante todo los norteamericanos, o sea, de los científicos que optan para la hegemonía favorable del más poderoso integrante del sistema, o de los que promueven la idea de repartición de la responsabilidad por la paz entre dos potencias más fuertes, la cual pueden garantizar la seguridad global. Gracias. Bien, niños, vamos con el resumen. Globalización se denomina o llamada a veces también mundialización. Significa que algo pequeño se lo lleva al resto del mundo. Es un proceso económico, tecnológico, político, social, cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Esa globalización no es solamente en un aspecto, es el aspecto económico, porque vemos que los procesos económicos, las empresas, hay las transnacionales que están en casi todas partes del mundo, el proceso tecnológico, la tecnología, aquí muy pronto, aunque ya vivimos hace años, de la época de Correa, que crea el dinero electrónico, pero ya en China se paga con el celular. En algún momento llegará acá la tecnología para nosotros pagar también con el celular, porque esa es la globalización, eso es el desarrollo, esa es la tecnología, que por problemas de la banca que no le conviene, no se desarrolló aquí el dinero electrónico, pero en algún momento se lo va a hacer. El político, porque ahora tenemos una reedición de la bipolaridad entre la Unión Soviética hace 30 años que terminó, y Estados Unidos. Ahora es Estados Unidos mediante el capitalismo versus China y Rusia por el lado del socialismo. Del lado social y cultural, con la llegada del turismo, con la llegada de la televisión, el desarrollo de la televisión y de la radio. Ahora, por ejemplo, en los años 70, 80 conocíamos de
de México por las películas mexicanas y la cultura. Y así tenemos acá hasta mariachis, porque se genera esa cultura, la hemos adquirido, nos gusta, porque la conocimos, no porque viajamos, sino porque nos llegó las películas, nos llegaron después las novelas mexicanas. Por ejemplo, ahorita, y eso es parte de la globalización, nos llegan novelas turcas, novelas de Filipinas, pero sí, asiáticas, Las coreanas. las coreanas, ¿no? ¿Cuándo pensamos, hace 20, 30 años, qué novelas había? Novelas mexicanas, básicamente, después la brasilera, y a partir del año 2000 las colombianas, que se desarrollaron muy bien. Betty la Fea y otras novelas más. Por ahí hago novelas argentinas, pero aquí ver novelas turcas, novelas coreanas, era difícil pensar eso. Pero con esto de la globalización, con esto de también el idioma, el doblaje que le hicieron, ha llegado hasta acá y tenemos conocimiento de cómo es la cultura turca. Si antes sabíamos algo de la cultura árabe por las películas, más que nada en Semana Santa, pero no vemos cómo es la cultura, pensamos todavía que ellos son como se ve en Afganistán, ¿no? Que con el turbante, y cuando vemos las novelas, las vemos personas como nosotros, vestidos occidentales, en Turquía. Ingeniero, Dígame. ¿cree que realmente la globalización sí se dé completamente? Ya que gran parte de la población mundial es religiosa y eso también influye mucho, ya que muchos creen que este concepto de la globalización se asemeja mucho al concepto de la Biblia de que no se va a poder y esas creencias, ¿no? Entonces, ¿cree realmente que se dé a pesar de que el mundo es mayormente religioso? Sí se va a dar, ya se dio. Es que contra eso no se puede ir la religión, indistintamente la que sea. Por ejemplo, el celular. El celular está en casi todas partes del mundo. La computadora. Entonces, puede ser que tal vez ciertas teorías o ciertas costumbres no sean adquiridas. O por ejemplo, por más occidentales que seamos, ellos siguen siendo árabes o ellos siguen siendo coreanos y siguen teniendo su cultura, sus costumbres. No sé si me estoy explicando. O sea, hay ciertas cosas que se pueden adquirir y globalizar. Aquí escuchamos a los mariachis. Aquí comemos shawarma, que es un plato oriundo es un plato árabe. Claro, pero yo no me refería en sí a intercambiar la cultura, porque la cultura, claro, muchas veces son renuentes a salir, sino en el aspecto, por ejemplo, económico. Cuando usted habló del dinero electrónico, muchos no lo quieren aceptar. Miren, por ejemplo, las políticas que ponen ciertos países de prohibir esta situación del dinero electrónico y situaciones que intercede más en que se centre el poder en una sola cosa. A ver, es que ese es el problema político, tú hablaste de religión. Es que políticamente, económicamente no le convenía a la banca, entonces por eso es que, y políticamente, porque lo hizo Correa, no se apoyó el dinero electrónico. Pero la banca aún así, el Pichincha tiene algo, el Bachala tiene billetera electrónica, el Pichincha tiene algo parecido, que hace hasta una publicidad con Burray, de que puedes pagar con el celular. Lo están haciendo poco a poco, pero olvídate que lo van a hacer. En el momento que le convenga económicamente a las élites, lo van a hacer. El problema es cuando no les conviene o cuando no son ellos los que manejan eso. Como lo manejaba el electrónico del gobierno, y el gobierno no era afín a ellos, entonces ahí lloraron. Vino un gobierno que se cambió, que no se hizo, que era socialista supuestamente, y se hizo capitalista neoliberal, y les regaló el dinero electrónico. Y ahí lo tuvieron muerto casi 4 años. Recién ahora, este año, el año pasado, con este problema de la pandemia, han optado por agilitar un poco el dinero electrónico, porque ahora las transacciones, imagínense, hace 2 años nosotros no pensamos, al menos yo no pagaba la luz, el agua por internet. Y por la pandemia tuve que comenzar a pagar y ahora solo lo pago por internet todo. Y muchas de las cosas las transfiero, las pago por internet. Pues se ha desarrollado por necesidad ese canal. Pero también por la facilidad y también muchas empresas por la parte económica tienen que tender a eso. Entonces, olvídese que eso de la globalización es algo que se va a dar más tarde que temprano, en los lugares en que haya oposición o no, pero se tiene que dar. Se tiene que dar por el beneficio propio que cae, por el beneficio que cae por su peso. O sea, hay cosas que no. Por ejemplo,
la moda de los árabes, ahorita que está un poquito el tema de moda, valga la redundancia, del turbante, de las mujeres que se ponen todas tapadas. O sea, eso es algo religioso. Eso no se va a poner de moda. Aquí no lo van a aceptar. Pero hay ciertas modas en ciertos países que nos gustan y la gente lo adquiere. Porque le pareció bonito, porque también se puede, por ejemplo, el Halloween. El joven, sí, que el Halloween no es nuestro, es de Estados Unidos. Pero es bonito, los niños, chévere, los disfraces, y se adopta. Y hay mucha gente que lo hace. Inclusive el 31 de octubre, que es el Día del Escudo, no se festeja ni eso y se festeja el Halloween. Entonces, hay cierta resistencia, pero ahí la gente tiene la tendencia a adoptar, más que nada en la parte cultural, ciertas cosas de ciertas religiones, de ciertos países que nos parecen bonitos, que nos parecen... Aparte que también hay los descendientes, los que migran de esos países y son descendientes. Por ejemplo, los chinos, que tienen muchos años acá, ellos tienen sus negocios, tienen sus costumbres. No han variado sus costumbres. Los colombianos tienen sus negocios, no varían sus costumbres. Así como en otros lados también hay ecuatorianos que tenemos nuestra costumbre, que no la variamos y que vendemos nuestra comida en esa zona y que como es rica la comida, la acepta. Y eso es parte de la globalización. Esas son una de las ventajas. Es que la globalización no es una sola, no es solamente económica, no es solamente tecnológica, no es solamente política. Es todo, en todos esos aspectos. Y esa es la ventaja. Imagínense que no tendríamos opción del conocimiento global. Ahora usted puede, hasta ahorita si yo le pregunto cuál es el estado del tiempo en Bruselas, usted puede entrar a internet y puede revisar y ya tiene el estado del tiempo de Bruselas. Si quiere usted ver un artista nuevo que no conozco, de los turcos, entro el nombre y reviso en internet y ya tengo la historia de ese artista. Antes era impensado. Ni siquiera lo conocíamos. Pero por esto de las comunicaciones, el desarrollo, el celular, el internet, más que nada, la información como tal está ahí, está dada. Antes yo tenía, hace unos 30 años, yo tenía que ir cuando estaba en el colegio, tenía que ir a la biblioteca del colegio. Cuando entré a la universidad, tenía que ir a la biblioteca de la universidad. Ahora usted puede entrar a la biblioteca de la universidad por medios digitales. No necesita ir a la biblioteca, usted puede entrar y leer un libro digital y obtener la información que está en internet. Esa es la ventaja que nos está dando esta globalización, así como hay desventajas. Si te pones a ver cuáles son las desventajas, bueno, también se ven cosas que no se ven aquí. Esa guerra en las cárceles, esos asesinatos que hay, esos sicariatos, antes no se veía aquí. Ahora se ve mucho más. De unos años para acá ha empeorado todo lo de la cárcel. De unos 2 o 3 años para acá han empeorado mucho lo de las cárceles. Y los ladrones también copian, ¿no? Y ven cosas. Ahora vemos que quieren, atacan los cajeros automáticos, ¿no? Eso no se veía. Pero eso lo copian de otros lados. Y eso es parte negativa de la globalización, y que también esas cosas se pueden aprender de mala manera, ¿no? De forma negativa. ¿No? Bien, entonces, avanzando un poco, entonces en el ámbito económico, tecnológico, político, social, cultural, a escala mundial. Por eso se dice globalización, porque es a escala mundial. De hecho, si tú quieres vender a nivel mundial, ya lo puedes hacer, o puedes comprar cualquier cosa del mundo. Yo quiero comprar algo japonés o algo chino, yo me meto en internet y puedo hacer el pedido, inclusive hay empresas para traer las cosas. Ya lo puedo hacer. Antes era un poco o muy difícil realizarlo. Hace unos 20 años, hace unos 30 años no se podía hacer eso. Era muy complicado. Ahora es muy fácil entrar a internet y comprar cualquier cosa. La globalización es a menudo identificada como el proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto las puertas de la revolución informática. Es la revolución informática la que abrió las puertas de la globalización y ayudó mucho más. Si no tuviéramos la computadora, no tuviéramos el internet, sería muy difícil, hasta para turismo. Veíamos el turismo, veíamos por la televisión, por las novelas, las películas. Ahora usted puede ingresar, quiero viajar a México. Usted ve en internet los lugares de México y ya sabe qué lugares visitar. Antes no sabía, antes tenía que preguntar a la agencia, oye, ¿qué puedo conocer? Y la agencia tenía que decir.
Ahora usted le indica, yo le digo, porque cuando he viajado lo he hecho así. Oiga, ahí este lugar lo quiero conocer. Ah, sí, sí, ya, bueno, ¿cuánto me cobra? Y ahí usted ya lo puede ver por internet. Es más, puede saber hasta los hoteles, puede saber las personas que ya han visitado, las experiencias de las personas que ya han visitado, que lo suben en YouTube, por ejemplo. Y eso es parte de la ventaja que nos da esta globalización. Me pasé, ahí. La historia. En primer lugar, algunos autores hablan del origen de la globalización, partiendo de la idea de la globalización es una conectividad compleja. Tomlinson en 1999 dice, una de las definiciones de globalización son los límites imprevistos. Se pueden rastrear de sus orígenes hace miles de años. Uno de los teóricos actuales políticos sobre la globalización sitúa a inicios de 2000 o 3000 años antes de Cristo. Sí, yo diría, hay otras tendencias, hay otras teorías, hay otros que dicen, otros autores que dicen que la globalización arrancó con el Imperio Romano, otros que arrancó con el Imperio Egipcio, otros que arrancó con el descubrimiento de América, la visita de Colón. Yo diría que arrancó desde que inició la humanidad, desde que nos formamos, desde que Adán y Eva, la teoría religiosa, y desde que empezaron las tribus a intercambiar con la tribu vecina. Yo soy una tribu pesquera, tengo peces, pero no tengo ganado. Voy a una tribu que está un poco más a las alturas y le intercambio ganado. Cuando hay ese intercambio de los primeros habitantes, ya es globalización. Porque intercambio productos que yo no hago. Compro productos que yo no hago con productos que yo hago. Y hago el intercambio. Ya eso es lo primero de la globalización. Y después lo hago con otro, con más allá, y después lo hago más allá. Después era en carretas, en caballos, después era en tren, y así puedo llegar mucho más lejos a otras ciudades que no podía llegar, y puedo tener información o productos que no tenía, y que ellos sí tienen. Y eso es parte de la globalización, la ventaja, y obviamente para mí es el inicio. Hay unos que dicen que hay uno que dice que cuando Colón conquistó América. Sí, Colón descubrió América, pero América ya Europa primero tenía globalización, o sea, ya conocía la ruta de la seda con China, los productos chinos, ya conocían muchas cosas. Ya conocía de hecho la pólvora. Entonces ya había una globalización, no es que nace con el descubrimiento de América. Para nosotros se puede decir que al llegar Colón acá, bueno, muy aparte de los asesinatos, las violaciones, los saqueos que hicieron, porque esa es la realidad. Por eso yo también estoy en contra de que se le ponga monumentos, porque realmente no son ningunos héroes para nosotros. Podrá ser héroes y hagan un monumento en España, porque los que más se beneficiaron con la conquista española aquí son los españoles. En la parte norte conquistó Inglaterra, en Centroamérica y Sudamérica conquistó España, y en Brasil, que está en Sudamérica, pero Brasil conquistó Portugal. Y ellos trajeron muchos productos que no los conocíamos, y se llevaron muchos productos que no conocían de aquí. Y sí, claro que se expandió más la globalización, por supuesto, pero ya había globalización. Yo estoy de acuerdo con la teoría que dice que 2000, 3000 años antes de Cristo ya había globalización. Sí, que ha ido evolucionando, sí. Y por supuesto, a partir de la informática y del internet, se globalizó mucho más el planeta. Bien. Hay otro grupo de científicos que ligan inicio de la globalización con el inicio de la modernidad europea. Lo más habitual es situar el origen de la globalización en el año 1500 después de Cristo, coincidiendo con el inicio de la expansión europea por el planeta. Es relativo, porque ya había una expansión en Europa por los romanos, por ejemplo, que conquistaron casi toda Europa y parte del norte de África. Entonces ya ahí hubo globalización. Y de hecho, el cristianismo, la religión nuestra, nace de ahí. Cuando el Imperio Romano había conquistado Judea, nuestro Señor Jesucristo y toda la historia que conocemos, como nos la está contando la Biblia, no hubiera podido globalizarse como tal nuestra religión si no hubiera habido este Imperio Romano y no hubiera tenido adeptos romanos, y ustedes vieron que se globalizó. No, obvio, se globalizó mucho más porque también los españoles trajeron la religión para acá.
pero ya estaba globalizada, ya el cristianismo estaba en Europa. Entonces, eso es parte de la globalización, pero no es el inicio. Para mí el inicio puede ser desde los propios orígenes del ser humano. Ronald Peterson en el año 90, citaba 5 frases del proceso de globalización. Primera lo venía entre los siglos XV y XVI, perdón, XV y XVIII, entre el siglo XVIII y la década de 1870, después de Cristo. La tercera fase, después de algunas décadas, del 1870, perdón, 1920, y la cuarta que se produjo entre 1920 y 1960. Bien, vamos al mundo bipolar. Bipolar o multipolar. Bipolar cuando hay 2 polos, multipolar cuando hay algunos polos. Originalmente en los años de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo 2 bandos, 2 polos. El polo social, comunista primero que nada, liderado por la Unión Soviética, China y otros países comunistas, y del otro lado Estados Unidos, liderando el grupo de países capitalistas. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, países capitalistas. Entonces, había un polo. Inclusive la Alemania, que fue conquistada o ganó la guerra los aliados, una parte se la dividieron, una para cada polo. Una parte socialista, comunista, para Rusia, y otra parte para Estados Unidos, capitalista. La famosa Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Que luego en el año 90 se eliminó el muro y se unificó las Alemanias, bueno, eso es otra cosa. Pero esa parte de esa Guerra Fría, parte de esa polarización, esa bipolaridad del mundo, era que una parte estaba con Estados Unidos y una parte con Rusia, con la Unión República Soviética, con la ex Unión Soviética. Algo que todavía se mantiene, ahora cambian un poco, ¿no? Ahora de un lado sigue estando Estados Unidos, pero del otro lado ya no está la Unión República Soviética, pero está Rusia y está China, que siguen siendo socialistas. Ya no son comunistas, pero son socialistas, que igual es un modelo antagónico de Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene el socialismo. A la derecha y a los ricos no le conviene el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo defiende al pueblo, le da obras. Porque el socialismo defiende los recursos del país. Y las transnacionales lo que buscan es explotar los recursos del país. Por eso siempre que haya un gobierno socialista, estará Estados Unidos conspirando, Estados Unidos tratando de que cambie en aras, entre comillas, de la búsqueda de la libertad. Bien, eso para terminar con respecto al resumen de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y antes que me reclamen y me digan otra cosa, vamos a tomar la lista otra vez para todos los niños que llegaron tarde. Ay, espérese un rato, que ya me botó el círculo. Ingeniero, una preguntita. No sé si está relacionada al tema, pero dicen que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Claro. Pero en este caso, según leí, es Rusia el que mayor incidió en la guerra mundial y no parece que él haya escrito la historia, a pesar de que Estados Unidos se adjudicó la historia y se habla más de... Rusia ganó, Rusia entró primero a Alemania, Rusia venció a Alemania y después llegó a Estados Unidos. Lo que pasa es que se dice que Alemania pactó sobre bajo con Estados Unidos porque le convenía más estar bajo la tutela de Estados Unidos que la propia. Es más, muchos científicos huyeron a Estados Unidos y no a Rusia. Es por el modelo. El modelo, entre comillas, de la libertad, del capitalismo, y les iban a pagar mucho mejor, obviamente, en Estados Unidos que en Rusia. Entonces, por eso jugaron para Rusia, para Estados Unidos y no para Rusia. Y bueno, no sé si ahí respondí su pregunta o me la puedo volver a hacer. Sí, está respondida. Es que no había, por eso es que, o sea, yo solo leí partes, no había entendido esa parte, pero tienes razón. ¿Qué leyó? Dígame. Sí, partes de que, o sea, de los famosos mitos de que en realidad Rusia fue el que, si no hubiera sido por el ejército ruso, mejor dicho, no hubieran ganado los aliados. Prácticamente el error de Alemania fue enfrentarse a los rusos. Eso es lo que más o menos... Alemania fue a atacar a Rusia, si no, no ganaba.
y abrió dos frentes. Abrió el frente occidental, que ya lo tenía en Francia, donde ahí se involucró Estados Unidos. Primero estaba peleando con Inglaterra y posiblemente lo hubiera ganado. Entra Estados Unidos con Francia y a partir de ahí atacan por ese sector. Pero si ellos primero firmaron un convenio con Rusia no atacarse, Hitler firmó muy inteligentemente. Entonces, si lo hubiera mantenido, hubiera luchado nomás de ese lado contra Occidente y posiblemente le hubiera ganado o se hubiera mantenido, no hubiera perdido. Pero se mete a atacar a Rusia, Rusia se le va encima. Rusia también estuvo a punto de perder, pero logró reponerse y perdió terreno. Y pierde hombres, y pierde recursos Hitler del lado de Rusia. Ahora, ¿por qué no se cuenta la historia del ganador? Es que es la historia que nos contaron a nosotros. ¿Usted cree que a nosotros, en Occidente, nos van a contar que el héroe fue Rusia? El héroe socialista. Cuando ustedes le quieren hablar más del comunismo, del socialismo, ¿qué ejemplo le dan? ¿Le dan el ejemplo de Rusia, el ejemplo de China, potencia mundial, o le dan el ejemplo de Cuba, que está 60 años bloqueada? Nos hablan el ejemplo de Cuba y nos hablan de que están prácticamente esclavizados. Es lo que dicen. Es lo que dicen. Por eso es que les conviene seguir bloqueando Cuba. Sí, Porque si usted le dijeran el ejemplo que China es la potencia mundial que está casi por encima de Estados Unidos, y China es socialista, tiene un solo partido al mando, que es el comunismo, que es el Partido Comunista, entonces se cae todas las mentiras de que el socialismo es malo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso ellos, el discurso de Venezuela, el discurso de Cuba, es el que impera. No es el discurso que China... ¿Y qué te dicen? Encima mienten. Es que China es más capitalista que Estados Unidos. ¿Y saben lo que yo les respondo? Bueno, yo quiero el capitalismo de China, no quiero el capitalismo de Estados Unidos. Y ahí se me quedan callados. Porque China no es capitalista. China es socialista porque el socialismo ya no es comunismo. El socialismo sí tiene y sí reconoce la empresa privada. El socialismo no es capitalismo, porque ese es el otro extremo. Y el socialismo no es comunismo. Sino que te mienten y te dicen, no, es que China es capitalista. Mentira. China es socialista. China tiene un solo partido político, que es el Partido Comunista. Y es la potencia mundial. Sin embargo, aquí te dan el ejemplo que les conviene. La historia que cuenta la derecha, que es la que cuenta los medios de comunicación occidentales, es la historia que le conviene al modelo capitalista. Nunca le van a reconocer que Rusia fue la que le ganó a Alemania y la que hizo bien las cosas, sino que tienen que contar la historia, y la historia la cuentan los medios, la cuentan las películas. Pero tú cuando ves las películas heroicas, ves el heroísmo de los americanos, y siempre lo crecimos viendo eso. Pero de ahí que sea la verdad absoluta, dista mucho. Sí, fue impactante realmente leer y ver que después de la guerra fue prácticamente una violación total, violaron mujeres que daban miedo, fue un robo y un saqueo de parte de Estados Unidos y de su ejército. Fue tremendo leer esas cosas. Es terrible porque esas cosas no se cuentan porque son los buenos. Si esas cosas no nos enteramos o lo vemos en películas, solo vemos lo malo, el malo que hacía esta Alemania, que mataban, que violaban, pero que los aliados hicieron lo mismo, no lo van a contar. Porque si tú haces lo mismo, sigue siendo malo. Y no eres el héroe. Ya te quitas el traje de héroe. No es que el héroe tiene que ser bueno. Entonces, hay excesos que se tapan porque depende, como tú dices, quién la cuenta y quién no lo cuenta. Por eso esa es también la ventaja de la globalización. Si tú solo ves CNN y no ves, por ejemplo, Telesur, solo estás viendo una parte contada por una parte de la verdad o de su verdad. Cuando tú quieres ver, tienes que ver las dos partes. A ver, ¿qué dice la parte socialista? ¿Qué dice la otra parte, la parte que está en contra de Estados Unidos? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su verdad? Aquí nos cuentan que los talibanes son los malos. Pero no sabemos qué dicen los talibanes. Ah, que son los malos porque mira lo que hacían. ¿Y qué hizo Estados Unidos 20 años allá en Afganistán que no logró cambiar esa situación? Los armó. No sé, los armó, los hizo un pacto. No se sabe, porque nosotros sabemos nomás lo que nos quieren decir. O lo que le da la gana de decir.
No sabemos, no sabemos y posiblemente no sabremos nunca, o algún día sabremos la verdad. Por ejemplo, la droga. Colombia sigue siendo el principal productor y exportador de droga. ¿Sabe cuántas bases militares tiene Estados Unidos en Colombia? 12. Y todavía no logran vencer la droga. Entonces, ¿dónde estamos? Y aquí llorando porque en Ecuador no hay una base de mando. Una base de Estados Unidos. Para Colombia hay 12. Entonces, yo creo que ahí es un problema de falta de decisión política de acabar con este problema de la droga. Pero bueno, ya ese es otro asunto, ese es otro tema. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con la lista rápido porque si no se acaba la hora. Todavía estamos contentos. Pero vamos con la lista. Aguirre, voy a nombrar solo los que no están. O los que no estuvieron en el principio. Aguirre. No llegó. Bueno. Echeverría. Presente. Estrada. Presente. Quiroga. Presente, profe, buenas tardes. Gómez. Wambi. Presente, ingeniero. Jiménez. Presente. León. Morales. Benjamín. Morales. Leonardo. Morán. Presente, Economía. Moreira. Moreira. Rivadeneira. Disculpe, profe Gómez, es que no sé por qué no se activa el audio. Gómez López. Por favor. Rivera. Presente. Terranova. Zambrano. Diego. Bien, nadie más, ¿no? Zambrano Kevin ya está. Zambrano Solís. Zambrano Casanova. Gómez. Zambrano Gómez no está. Zambrano sí está. Sí, Zambrano Gómez ya está. Ya, listo. Bien, niños, ¿alguna otra pregunta? Bueno, haciéndoles acuerdo que ya estamos en la clase 12, faltan 2 clases más para entrar a exámenes. ¿Ok? Entonces, por favor, vayan terminando el glosario, vayan terminando las asignaciones y los deberes que están puestos en la aula virtual. Tiene que tener ya entregado el video 4 y estar por entregar el video 5, por favor. No se olviden de eso y de todos los deberes que están mandados ahí. ¿Ok? La tarea 3 y la tarea 4. ¿Listo, niños? Listo, niños. Un lindo martes, una linda semana. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Un abrazo. Gracias. Profe, gracias. Gracias, ingeniero.